Buenas noches, familia de Iglesia Bautista Crossroads. Bienvenida a nuestro estudio bíblico de los días miércoles. Seguimos estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 4, recuerden, hoy prácticamente vamos a terminar el capítulo 4. Ha sido un capítulo bien dinámico, hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo. Toda la Biblia es para estudiarla, toda la Biblia es para aprender. Ningún pastor, ningún predicador tiene que evitar un pasaje de la Biblia así a propósito, no, es para predicar todo el consejo de Dios y todo el consejo de Dios está en la Biblia. Y me da gusto saludarlos, me da gusto darles la bienvenida. Vamos a tener un tiempo hermoso juntos y espero que ya tenga su Biblia. Si no tiene, pues búsquela, todavía hay tiempo. Y vamos a estar entonces en los versículos del 14 al 21 de 1 Corintios 4, ¿ok? Y espero que esté teniendo una buena semana igualmente, que esté siendo bendecido, que esté contento, que esté saludable. Recuerde, es mitad de la semana ya prácticamente, como dicen por ahí, y espero que usted esté prácticamente, como les digo, dependiendo de Dios sobre todas las cosas, porque en todo tenemos que depender de Dios, no importa las circunstancias de la vida, no importa que haya mucha felicidad, poca felicidad o ninguna felicidad, a lo mejor es probable que estemos pasando por tiempos difíciles en cuanto a la familia, en cuanto a la salud y cosas así por el estilo, pero de todas maneras, recuerde, hay que depender de Dios. Tenemos en Dios un gran Padre celestial, tenemos en Dios alguien que se preocupa por nosotros, que no ignora nuestra situación, que no lo sorprende en nuestras situaciones igualmente, Él lo sabe todo. Él ya sabía por lo que íbamos a pasar, Él ya sabía cómo nos íbamos a llamar, todo. Así es que necesitamos entonces depender de ese Dios de confianza, porque es un gran Dios. Muy bien, del 14 al 21 en el capítulo 4, permítame por favor leerles estos versículos. Dicen así del 14 al 21 en el capítulo 4, primera a los Corintios. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a veros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia. Gracias por un día más de vida que usted nos da, Señor. Consideramos y creemos y estamos seguros, Señor, de que esto así es, de que por su pura misericordia estamos vivos, Señor, y que si estamos vivos aún es por sus propósitos, Señor, porque sabemos que también usted es un Dios de propósito y usted tiene propósito para nuestras vidas. Por tanto, Señor, le pedimos perdón, Señor, personalmente, igualmente, yo le pido perdón y le pido por todos mis hermanos igualmente, Padre Santo, que sea con todos, que usted nos siga edificando, que usted nos siga enseñando, que sea su Santo Espíritu usando su santa palabra, Señor, que Él inspiró, para que seamos, Señor, edificados, para que seamos retados igualmente, para que seamos enseñados, para que seamos, Señor, movidos y promovidos prácticamente a otro nivel espiritual, Señor, y llegar hasta ese nivel espiritual que usted quiere para nosotros, Padre Santo. Así que mi Señor, antes que lo olvide, yo quiero pedirle también por todos los enfermos, Dios del cielo. Usted conoce a todos, Señor. Usted sabe quiénes son que en nuestra congregación están enfermos, mi Señor. Y quiero empezar por nuestro hermano José García y su esposa, Señor. Gracias por la buena noticia de que ella al parecer ya va a ser dada de alta del hospital, Señor. Y él también se escucha, Señor, con fortaleza. Así es que, Padre del cielo, le pedimos que usted, Señor, se honre con esta enfermedad de ellos y sean sanados.
Así también con nuestra hermana Margarida y su esposo, Señor. Usted sabe la situación de ellos dos, Señor, sobre todo hermana Margarida, que tiene tiempo ya luchando con su salud, Señor. Que usted le dé la gracia, la fortaleza y también una salida, mi Dios. Eso es lo que le pedimos. Así también, Señor, le quiero rogar por los hermanos Mora, Señor. Que usted se siga manifestando en la sanidad de nuestro hermano y su esposa. Y también, Señor, por hermano Lorenzo, Señor, que ahora que van a aplicarle esos exámenes, Señor, que usted se manifieste, que usted guíe todo, que todo salga bien, Señor, y que él ya pueda estar más relajado, Señor, contento, al igual que su esposa, Señor, que sea con ella también, porque hermana Angélica también, pues tiene sus problemitas de salud, Señor. Usted la conoce igualmente. Ayúdele, Padre Santo. Y a todos aquellos, Señor, que están enfermos, los que no recuerdo, Señor, pero quiero mencionarle a hermanos Dietz, nuestra hermana Marcela, Padre del Cielo, que sea con ella igualmente, con nuestros hermanos Dietz así también, Señor, y con cualquier otro, Señor, que esté enfermo, que usted sea con cada uno de mis hermanos, Señor, hermano Gómez y todos los demás, Padre del Cielo. Ayúdanos a todos, mi Dios, en nuestra salud y honrase, Padre Santo, en estos asuntos de la salud, Señor. Que su nombre sea glorificado, Señor. Que podamos ver su poder y su gloria, Señor. Así es que mi Dios, ahora que nos edifique, por favor, que nos enseñe y que Santo Dios, usted sea honrado y nosotros simplemente recibamos la edificación que necesitamos, Señor. Por favor, en Cristo Jesús le doy las gracias y le pido todo. Amén. Bien, hermano, sabe que el apóstol Pablo plantó la iglesia en Corinto entre los años 50 y 51 después de Cristo, más o menos. En esos años él plantó esa iglesia. Fue una iglesia que, pues, donde él trabajó arduamente. Y eso lo hizo durante su segundo viaje misionero. Por 18 meses estuvo allí, ¿verdad? En Hechos 18, del 1 al 18, ya al 17 está la historia. Usted la puede corroborar. Y durante ese periodo, a través de su ministerio, mucha gente en Corintio, muchos corintios fueron ganados para Cristo por el ministerio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se convertiría entonces en un padre espiritual de muchos hermanos allí en Corinto. Él sentía por ellos prácticamente una gran responsabilidad de que fueran edificados correctamente y quería ser para ellos como un verdadero padre espiritual. Él tomó la responsabilidad de esa iglesia en serio, es decir, de todas las iglesias que él plantó, especialmente esta de Corinto. Llegamos ahora sí al final del capítulo 4 y en estos últimos versículos se le pone fin a la discusión acerca de las divisiones que se estaban provocando en el interior de la iglesia allá en Corinto. Entonces, en este pasaje, último párrafo del capítulo 4, en este pasaje el apóstol Pablo se presenta como un padre espiritual para los hermanos en Corinto, preocupado por aquellos hijos que había engendrado espiritualmente durante su estancia en Corinto. Él los había engendrado espiritualmente. Entonces, él sentía para ellos una gran responsabilidad de que fueran edificados, de que fueran enseñados, de que crecieran. Lógicamente tuvo que partir de Corinto porque su ministerio era extenderse a otros lugares. Pero el tema de hoy entonces es un verdadero padre espiritual, así como lo era el apóstol Pablo y se consideraba él para los hermanos en Corinto. Pues bien, hermanos, un verdadero padre espiritual hace esto: corrige por amor y en amor. Es responsabilidad de cada ministro, ¿verdad? Que pues pastorea, que está en una iglesia, especialmente el apóstol Pablo, que él había plantado, él había sembrado esa iglesia en Corinto. Entonces, él tenía esta responsabilidad porque era el padre espiritual de muchos, si no todos los que pertenecían a la iglesia, de una gran mayoría. Claro que otros habían sido agregados una vez que él partió, pero la gran mayoría eran fruto de las predicaciones del apóstol Pablo, fruto del evangelio durante las predicaciones del apóstol Pablo. Entonces, un verdadero padre espiritual corrige por amor y en amor. Mira el versículo 14. Dice así el versículo 14.
No os escribo esto para avergonzaros, en la medida en que ha venido reprochándoles, ya ve, desde el capítulo 1 prácticamente, y especialmente en el capítulo 3, acerca de las divisiones, cómo ha venido tratando de corregir eso de las divisiones, que no se den, que desistan de armar partidos espirituales, ah, considerando líderes a él mismo, a Pablo, a Apolos, a Cefas. Entonces ha venido él tratando de corregir todo eso, tratando de exhortar a los hermanos a que no sigan con ese asunto, que desistan de estar formando partidos. La iglesia del Señor Jesucristo no es un conglomerado político, la iglesia del Señor Jesucristo es una congregación, es una asamblea, es un conjunto de hombres y mujeres creyentes, hombres y mujeres que tienen como objetivo el crecimiento espiritual de cada uno, el más conocimiento bíblico, el crecimiento espiritual, el fortalecimiento de la fe y todas esas cosas. Y que simplemente consideramos que tenemos prácticamente un pastor en la iglesia, sí, porque se necesita, líderes en la iglesia, sí, porque se necesitan, pero nuestro verdadero enfoque está en Cristo y su palabra. Así es que eso es lo que él ha venido corrigiendo desde el capítulo 1. Y llegamos ahora al final. Y él les declara, mire, no os escribo esto para avergonzaros, o sea, no les he estado reprochando todas estas cosas para vergüenza de ustedes, para hacerlos sentir mal, para que ustedes se sientan pisoteados o algo así por el estilo. No, les dice, sino para amonestaros como a hijos míos, amados, o sea, para educarlos, para enseñarles, para amonestarles, o sea, hacerles ver la realidad como a hijos de Él, dice, como a hijos suyos, no solamente hijos, sino amados. Usted sabe cuán amoroso era el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él sentía gran aprecio, él sentía gran amor por esta iglesia. Era una iglesia que había sido muy fructífera. Ahí es donde el Señor Jesucristo le pidió a Pablo el Espíritu Santo prácticamente, le dijo, no, no temas, predica a diestra y siniestra, porque aquí tengo yo mucho pueblo. Y esa iglesia en realidad había crecido de una manera espectacular. Desgraciadamente se habían formado los partidos de los hermanos estos que seguían a ciertos líderes. Entonces, eso era una cosa negativa que estaba pasando en la iglesia, pero el apóstol Pablo está tratando de corregir y se los hace saber en este versículo. No era para avergonzarlos, no era para hacerlos sentir miserables, no era para hacerlos sentir menos, no. Era simplemente una amonestación como a hijos amados. Y eso es lo que un padre hace. Un padre biológico lo que hace es corregir a sus hijos para que caminen bien, para que en el futuro, para que cuando sean ya mayores, cuando estén desarrollados, sean hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres de bien, buenos ciudadanos. Ok, eso es lo que el apóstol Pablo está forjando aquí también como padre espiritual, que los hermanos que habían creído en el Evangelio a través de su ministerio, que habían sido salvados a través de su ministerio, vinieran a ser buenos ciudadanos del reino de los cielos, de honra para Dios, de honra para la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso los amonesta, por eso los corrige, así como un padre corrige a los hijos. Así está él corrigiendo. Y eso tiene que hacerse en todas las iglesias igualmente. Eso tiene que hacerse en cualquier iglesia. Es decir, uno mira que uno como pastor, uno como el líder religioso, como el líder de la iglesia, mira que hay problemas por esta y aquella razón, por X o Y razón, de cualquier índole, y uno debe tratar de, si hay algo que corregir, corregir. Y si hay algo que exhortar, exhortar. Y si hay algo que trabajar en conjunto con algún otro hermano para mejorar, también. Pero lo que pretendemos no es la vergüenza de nadie, no es el menosprecio de nadie. Lo que se pretende y lo que se debe pretender y lo que se debe perseguir es una corrección sana, una corrección en amor, una corrección por amor. Por amor Cristo nos corrige a nosotros. Por amor Dios nos corrige a nosotros. Por amor Dios, como le dijera yo, nos encausa. Nos hemos salido un poquito del rumbo y Él viene y nos encausa. Por amor. Si es que ese es el punto aquí. El apóstol Pablo eso es lo que está haciendo. Por amor, corrigiendo esta iglesia prácticamente. Si es que, recuerden eso,
Un padre espiritual, eso es lo que hace. Y eso es lo que el apóstol está haciendo. Muy bien, mire por favor 1 Tesalonicenses 2, un poquito adelante. 1 Tesalonicenses capítulo 2, mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en los versículos del 9 al 12. Miremos que no solo a los corintios, a los hermanos de Corinto, él amonestaba, él exhortaba, no, en todas partes, porque él tenía toda la autoridad y la responsabilidad por ser el apóstol de los gentiles. Y se lo hace también a la iglesia de Tesalónica. Mire lo que dicen los versículos del 9 al 12. Dice ahí, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, fíjese, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno. O sea, Él siempre exhortó a que las cosas se hicieran mejor. Él siempre corrigió cuando tenía que corregir. No olvide el incidente que tuvo con Pedro. Una vez prácticamente allá en Galacia, con la iglesia de los Gálatas, por la manera en que el apóstol Pedro se comportaba. Según el apóstol Pablo, estaba siendo un poquito hipócrita. No olviden la corrección y el confrontamiento que también tuvo con Bernabé a causa de Juan Marcos. Es decir, el apóstol Pablo no dejaba pasar nada, lo cual es correcto 100%. Porque cuando los problemas se dejan avanzar, después es mucho más difícil corregirlos. Después es mucho más difícil aliviarlos. Uno tiene que, de verdad, si se da cuenta, cuando uno ignora, pues uno ignora, uno no sabe, lógico, no sabe. Pero cuando uno lo sabe, es responsabilidad sobre el líder, es responsabilidad sobre el pastor. Entonces, por eso dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a hijos, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos, fíjese bien, esto es corrección, esto es dirección, esto es darle visión a las personas. Así como usted le da visión como padre de familia a sus hijos, así como usted igualmente como madre le da visión a sus hijos, de ayudarles un poquito, que miren hacia el futuro, para que se enamoren de algo bueno en el futuro, de un buen porvenir, de una buena profesión. Yo no sé, lo que Dios tenga para cada uno, ¿verdad? Pero uno como padre tiene que ayudarle a los hijos para que ellos se enfoquen en ser algo en el futuro. Así también es en el cristianismo, el apóstol Pablo lo hacía. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es decir, exhortaba seriamente. También consolaba cuando había que consolar, y eso es lo mismo que sucede hoy en día en las iglesias. Uno que está como pastor en la iglesia tiene que exhortar, tiene que corregir, y cuando hay que consolar, también hay que consolar. ¿Son difíciles las tres cosas? Sí, pero para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido expuestos. Ahora, las personas tienen que ser también, los cristianos tienen que ser también suficientemente humildes para reconocer, para que las cosas mejoren, hay que tener humildad. Si no se tiene humildad, entonces pues las cosas se ponen un poquito más difícil y incluso se puede llegar a alcanzar de que las personas más bien se vayan de la iglesia. Algo que uno no quiere. Uno quiere que las personas sean corregidas. Uno quiere que las personas, los hermanos, si hubiera el caso de que alguno está caminando ahí medio no tan bien, entonces que con la corrección en amor todo cambie para el bien de ellos mismos, para el bien de la iglesia y para la honra de Dios. Uno no quiere que la gente se vaya, pero cuando la gente es un poquito soberbia y no quiere cambiar, lo que van a hacer es irse, porque lo llegan a tener como un enemigo a uno. Un enemigo porque le dice la verdad a ellos, porque quiere lo mejor para ellos, quiere que cambien y no lo logran, no están dispuestos. Eso son casos, excepciones, se puede decir, porque en la gran mayoría de los casos, uno que es de verdad creyente, genuino y que es prácticamente guiado por el Espíritu Santo, uno toma la corrección y uno hace los cambios necesarios que tenga que hacer, porque sabe que tiene la responsabilidad de honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Por eso,
y por el bien de uno igualmente. Es decir, es bien hermoso cuando en la iglesia lo aprecian a uno. Es bien hermoso. Todo lo contrario, cuando uno es mal portado y es caprichoso y es esto y lo otro, pues, se, como le dijera yo, la persona puede estar ahí, pero, y lo podemos seguir amando, claro que sí, pero no es igual. Hay algo ahí, hay una incomodidad y eso es lo que no se quiere. Pero bien, un verdadero padre espiritual también es un ejemplo de sus hijos. Así como los padres de familia, los padres biológicos, necesitan ser ejemplo de sus hijos, así también los padres espirituales necesitan ponerse ellos como ejemplos de los hijos espirituales. El apóstol Pablo no tenía reparo en esto. El apóstol Pablo, no, como le dijera yo, no tenía ninguna limitante en esto. Él se ponía como ejemplo y lo hablaba y lo decía. Mire los versículos del 15 al 16, por favor. Dicen así, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Fíjese bien, es como si les dijera, educadores, maestros espirituales pueden tener 10,000, porque eso es lo que es un ayo. Recuerde, lo vimos allá cuando estudiábamos el libro de Gálatas. Un ayo en aquellos tiempos, en aquella sociedad, en aquella cultura, era un esclavo que se encargaba de educar a los hijos, de enseñarle buenos modales en el hogar, llevarlo a la escuela y traerlo de regreso. Y sobre todas las cosas, infundirle buenos modales para que los niños fueran hombres piadosos, mujeres piadosas en el futuro. Ese era un ayo. Entonces, el apóstol Pablo lo que les está diciendo a los hermanos en Corinto es que aunque tengan ellos 10,000 maestros en Cristo, dice, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, aunque ustedes ya ahora tengan muchos maestros y estén siendo influenciados, ya sea positiva o negativamente, y ustedes se lleguen a enamorar de esos maestros, solo tienen un Padre espiritual, les dice el apóstol Pablo. Soy yo soy el que los engendré en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es a través del Evangelio. Y el 16 dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Si me tienen por padre, imítenme. Y eso es cuando somos buenos padres, así biológicamente hablando, en la vida real, lo que deseamos es que nuestros hijos nos imiten en nuestros buenos modales, en siendo educados, siendo responsables, siendo todo lo demás, todo lo bueno que se puede hacer. Entonces uno, pues, quiere que los hijos lo imiten a uno. Así también es en lo espiritual. El apóstol Pablo se pone como un padre espiritual y pide a los hermanos de Corinto que si él es el padre de ellos, entonces que lo imiten. Y acuérdese, imitar malos ejemplos es fácil, pero es un poquito más difícil seguir a alguien y sus buenos ejemplos, sus buenos modales. Y el apóstol Pablo, él se comportaba de una manera súper excelente. Es decir, lo vemos en Tesalónica, lo vemos en Colosenses, por donde quiera que estuvo él, en Colosas, en Filipos, en Éfeso, él se supo comportar. Claro que tenía su temperamento, porque todos lo tenemos, pero también tenía eso, ¿verdad? Comportamiento súper adecuado, sabiendo que era el apóstol de los gentiles, ministro del Señor Jesucristo, ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. Era una gran responsabilidad y él tomó el reto y lo cumplió con creces. Así es que un padre espiritual también esto es lo que hace, se pone como ejemplo de los hijos espirituales. Y si no, mire 1 Corintios 11, el capítulo 11. Mire lo que dice ahí en el capítulo 11 y justo en el versículo 1. Mire cómo les habla. Ya aquí les dijo, por tanto, les ruego que me imiten. Si me tienen por padre, imítenme. Y ahora mire el versículo 1 del capítulo 11. Dice así, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto no lo dice cualquiera. Esto lo puede decir simplemente alguien que de verdad camina derecho con Dios. Alguien que de verdad camina recto con Dios. Alguien que de verdad está alineado con Dios. Alguien que de verdad no tiene nada que hablen mal de él. Nada, ni un caso, nada. Es difícil.
sobre todo en esta sociedad, sobre todo en estos tiempos. En todo tiempo ha sido difícil, porque la maldad siempre ha existido, pero un padre espiritual, un verdadero padre espiritual, esto es lo que hace. Se pone como ejemplo de los creyentes, como ejemplo, porque sabe que es buen ejemplo, porque sabe que nadie puede hablar mal de él, porque sabe que nadie puede decir una cosa mala y testificarla. No puede, porque si lo hablan, que sea calumnia. De lo contrario no se puede, porque el comportamiento ha sido a la altura del apóstol Pablo. Es como algo que se requiere en esta sociedad, algo que se requiere igualmente en la iglesia hoy en día. Hoy en día, hermanos, de veras, la gente busca modelos que imitar. Y eso, allá en el mundo, usted sabe que así es. Imitan a los artistas a diestra y siniestra. Imitan toda clase de gente, la gente en el mundo. En la iglesia, lo que necesitamos es hombres y mujeres que se dispongan a ser ejemplo de los demás. Máximo el pastor y sus líderes igualmente, ¿verdad? Tienen que ser ejemplo de los demás. Y uno debería en realidad de ser capaz de decir, bueno, imítenme. ¿Verdad? Pero eso no es fácil. Mire 2 Tesalonicenses, por favor, capítulo 3 de 2 Tesalonicenses. Vamos a ver que el apóstol Pablo se ponía como ejemplo por todos lados, no solamente en Corinto, en Colosas, en Éfeso, en Tesalónica, y así sucesivamente. Del 6 al 9, capítulo 3, mire lo que dice. Segunda Tesalonicenses 3, del 6 al 9. Dicen así, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Fíjese bien, porque es ejemplo de los creyentes. Él era ejemplo de los tesalonicenses. Por eso les dice así. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué maneras debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, fíjese bien, no porque nosotros no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Es decir, en conducta, en trabajo, en todo el apóstol Pablo se ponía como ejemplo. Se ponía como ejemplo. Es más, usted ve su defensa allá en la epístola a los Corintios, en la segunda, y usted va a ver cómo habla él defendiéndose de todos aquellos que lo calumniaban y cómo hace saber todo lo que había pasado, los peligros y todo lo demás, hambre, desnudez, sed, todas esas cosas como ejemplo. Es decir, el apóstol Pablo fue un gran ejemplo de sus hijos espirituales. Y así debemos de ser en la iglesia nosotros también, sobre todo los pastores, ser ejemplo de los demás. A lo mejor no somos los padres espirituales de todos, a lo mejor no de muchos, a lo mejor de algunos, a lo mejor de un par, a lo mejor de ninguno, pero todos dentro del liderazgo de la iglesia, máximo el pastor, tienen que ser ejemplo de la congregación, hermanos. No está bien que la gente hable mal de nosotros. Si van a hablar mal, que sea calumnia, porque también, hermanos, hay hermanos que de verdad, decir, dejan mucho que desear. Y en ocasiones, a las personas que más uno ha servido, a las personas que más uno ha tratado de ayudar, salen con unas cosas terribles. Se ha dado en todas las sociedades, se ha dado a través de todas las edades de la iglesia. Se lo hicieron al apóstol Pablo, un hombre intachable, pues ya no se diga de nosotros. Pero en lo que respecta, nosotros necesitamos ser ejemplos de los demás, ejemplos de la grey. Así habla el apóstol Pedro, que los pastores sean ejemplos, que guían a la grey de Dios con el ejemplo, no con palabras nada más. Con palabras podemos decir un montón de cosas e imponer un montón de cosas. Pero a esas palabras hay que ponerle acción. Que a las palabras, en las palabras la gente mire después acción. Que de verdad hablamos la verdad. Que de verdad somos lo que somos. Si es que
Un verdadero espiritual eso hace. Se pone como ejemplo de sus hijos espirituales. Y además, por último, procura el bienestar espiritual de los hijos. Procura el bienestar, que ellos estén bien. Así como un padre responsable en el hogar. Él procura el bienestar de sus hijos, el bienestar de su familia. Que sus hijos estén bien. Que sus hijos tengan todo lo necesario. Que sus hijos tengan lo que necesitan vestir, lo que necesitan calzar, lo que necesitan comer, lo que necesitan tomar, los requisitos en la escuela, los utensilios para la escuela, todo. Un padre responsable lucha por proveer todas esas cosas, porque es responsable, él es responsable por su familia, por sus hijos. Así también el padre espiritual y así también los pastores deben procurar el bienestar espiritual de los hijos. El apóstol Pablo procuraba el bienestar espiritual de sus hijos espirituales. Los pastores hoy en día deben de procurar el bienestar espiritual de la iglesia. Claro, el bienestar social igualmente, pero el bienestar espiritual por sobre todas las cosas. Una iglesia puede ser rica, una iglesia puede estar compuesta más bien de hombres, de personas adineradas, pero muy mal educados espiritualmente. Créanmelo. Es mejor que estén bien educados espiritualmente, es mejor que estén bien espiritualmente, que estén gozando de ese bienestar espiritual. Los versículos del 17 al 21 para terminar dicen así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Fíjese bien. Por esto mismo, para que, como diciendo, para que ustedes estén bien, para que ustedes comprendan bien, para que ustedes sean bien educados, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Otro gran ejemplo. No les envió a un hermano ahí nomás que hablaba y hablaba, no. Les envió a Timoteo, hombre de verdad espiritualmente hablando, que era fiel, que era devoto, que de verdad era hombre de palabra en cuanto a lo espiritual, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero iré pronto a ver a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y por último vamos a dejar ese versículo, pero el versículo 21, pero fíjese, él quería que la iglesia estuviera bien espiritualmente. Él sabía que estaban mal. En este momento que les escribe, estaban mal. Habían divisiones, habían pleitos, habían chismes, había murmuraciones, había denigración. Unos miraban a otros como de la baja categoría, por decirlo así. Y así sucesivamente. Entonces, la iglesia estaba caminando mal, estaba espiritualmente muy enferma. Era una iglesia enferma espiritualmente. Y él quiere restaurarles la salud, porque ahora se preocupa por el bienestar espiritual de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Como él no puede ir en este momento, les envía a alguien que también sabe que va a responder con creces al ministerio, les envía a Timoteo. ¿Con qué, cuál es la razón? Bueno, para que les enseñe, para que les recuerde cuál es el proceder del apóstol Pablo, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, así como había enseñado antes, así como enseñaba por todas las iglesias, en todas partes, porque habían unos que estaban envanecidos aquí en Corinto, que eran bien elocuentes, que hablaban bonito, como dicen por ahí, y eso era todo. Es decir, pero no tenían poder de Dios, simplemente labia. Y así hay muchos, así hay muchas iglesias que están edificadas sobre la hojarasca, que están edificadas sobre la arena, no en la roca, porque los pastores pues, no enseñan de verdad, son pura labia, son pura labia. Oye, hay tanto modernismo en las iglesias que uno se asombra. Uno mira a predicadores que bárbaros, de veras, es una irreverencia en el templo, vestido con botas así como de esas botas de vaquero, de esas botas que van al corral, de los que yo me acuerdo que usábamos para ir a arrear las vacas antes, para sacar las vacas del corral. Así están vestidos, camiseta así, camiseta común, jeans, así hasta con roturas como está la moda hoy en día. Es decir, es horrendo. Hablan a lo mejor bonito,
pero eso es todo lo que tienen. Y ahí está la gente, felices, chisteando y todo lo demás. Eso es envanecimiento. Eso es todo. Poder de Dios no hay. Dice después el 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero antes ya les ha dicho, voy a ir y voy a comprobar si es cierto que estos que se han envanecido en realidad tienen poder de Dios o simplemente son pura labia, o simplemente son, como dice él después en el capítulo 13, como una lata que se le da golpes y suena y suena y suena, pero eso es todo, puro sonido. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y antes ya les había dicho que él cuando fue a ellos, no fue con palabras dulces, así a endulzarles el oído, sino con el poder de Dios, y que con ese poder de Dios, la gente fue convertida al Evangelio. Entonces él está procurando ahora el bienestar espiritual, es lo que él procura en realidad, es lo que hace él como padre espiritual de la iglesia, que ellos estén bien espiritualmente, considerando que en este punto la iglesia estaba totalmente enferma, totalmente, pero había esperanza, se le podía restaurar la salud a la iglesia. Entonces por eso envía primero a Timoteo y después irá él para poner ya las reglas en el asunto. Así es que la pregunta que hace después en el 21 dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Es decir, algunos decían, que va a estar llegando Pablo, ya no puede venir, ya está viejito, ya no puede, jamás vendrá. Es decir, estaban en ese asunto. Y el apóstol Pablo no, les hace saber, tengo toda la autoridad y voy a ir. Y si ustedes no están bien y no quieren hacer caso, yo voy a usar la autoridad que Dios me ha dado, porque en realidad la tenía. ¿La tenía de quién? De Dios. El Señor Jesucristo que lo llamó, el Señor Jesucristo que lo comisionó como apóstol, como predicador del Evangelio, también le había dado la autoridad total y absoluta para que corrigiera lo que tenía que corregir y para que ayudara a restaurar la salud espiritual de la iglesia, en este caso, aquí. Y es lo que uno tiene que hacer en la iglesia hoy en día. Claro, para eso están los líderes, para que le ayuden a uno. Los líderes son para ayudarle a uno. Los líderes no son para atacar al pastor. Están para ayudarle, trabajar hombro a hombro, juntos, por el bienestar de la iglesia, considerando especialmente el pastor que él va a dar cuenta a Dios por esa iglesia, por esas almas que Dios le puso que las edificara, que Cristo le puso para que las edificara, porque las ovejas no son del pastor, las ovejas y las almas, en otras palabras, son del Señor, no de uno. Pero uno tiene toda la responsabilidad de enseñar la verdad. Y si a alguien no le gustó lo que la Biblia dice y uno lo predicó, lo siento. Pero uno tiene que decir la verdad. No tiene que haber ni un solo pasaje en la Biblia que lo obviemos, que lo evitemos, porque es que si hablo de esto, el hermano fulano se va a enojar, se va a molestar. Y si se nos va, mire, si se va a ir de todas maneras. Y se lo digo por experiencia propia. A mí ya me ha pasado. Que ahí tratando de tener bien a alguien, y ese alguien a la hora de la hora ni le importé. Se fue y punto. Y se fue enojado. ¿Por qué? Porque uno predica la verdad, pues. Es que lo que dijo lo dijo por mí. No, yo no sé. Yo no sé cómo vive cada quien. Yo no ando visitando a nadie, excepto si me lo piden y si alguien está enfermo. Entonces sí. Pero así llegar de importunio y ver cómo vive la gente, eso no es ética pastoral igualmente. Y yo no lo hago. Pero cuando tengo que enseñar un pasaje, lo enseño en serio, de verdad. Y si alguien se molesta, pues lo siento. Se molestó, lo siento. Pero lo que es. Y la verdad es la verdad. Oye, por eso fue que al Señor Jesucristo se le fueron mucha gente. ¿Se acuerdan allá en Juan 6, cuando Él dijo que Él era el pan que había venido del cielo? ¿Se acuerdan de eso? Y el que no lo comiera, pues no tenía ninguna relación con Él, ninguna comunión con Él. Entonces, muchos se fueron. Dura es esta palabra, ¿quién la soportará? Y se fueron. Se fueron. Y el Señor Jesucristo no fue a rogarles. Así como el joven rico igualmente, así como el joven rico vino, el joven rico dice uno, pero el hombre rico aquel, y el Señor lo confrontó y le dijo, al final, ve,
vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tú sígueme tomando tu cruz. Y aquel se fue triste. No lo siguió el Señor, ¿sabes qué? Está bien entonces, sígueme así como estás. No. La gente que no quiere corrección, hermanos, está mal. Y es mejor, si planean irse a otra iglesia, que se vayan. Pero en amor uno tiene que corregir, en amor uno tiene que disciplinar, uno tiene que ponerse como ejemplo y uno tiene que procurar el bienestar espiritual de la iglesia. Cuando nos damos cuenta que alguien anda de casa en casa, chismeando y levantando calumnias, eso hay que corregirlo inmediatamente. Y si no quiere corrección, bueno, pues lo sentimos. Entonces, no se puede. Así no se puede. Porque la iglesia tiene que estar saludable, hermanos. Porque la iglesia tiene que estar bien. Vamos a dar cuenta por la iglesia. Y uno tiene que hacer eso. Y es lo que el apóstol Pablo hizo. Por último, pues todo viene a desembocar en el bienestar de la iglesia. Cuando la iglesia está saludable espiritualmente, todo es maravilloso. Cuando la iglesia está saludable espiritualmente, todo es hermoso. Uno se sonríe, uno saluda, uno se siente aquel ambiente. Pero cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay soberbia, cuando hay arrogancia, cuando hay orgullo, cuando hay egoísmo, aquello está mal, hermanos. Y esta iglesia en Corinto necesitaba corrección. Por eso el apóstol corrige en amor, se pone como ejemplo y también procurando al final que la iglesia esté bien, saludable, que esté bien espiritualmente. Así es que recuerde, esto es lo que hace un verdadero padre espiritual. Así mismo nosotros, cuando tenemos a alguien que acepta a Cristo como Señor y Salvador, nos deberíamos de preocupar por esa persona. Deberíamos de tomarle su información, su número de teléfono, saber dónde vive, visitarlo, darle una llamada, invitarlo a la iglesia, ofrecerle los estudios de discipulado por el bienestar espiritual de esa persona. Uno tiene que hacer todas esas cosas, hermanos. Es un trabajo, de verdad. Por eso es que el pastor no puede hacerlo solo. Necesita de hombres y mujeres que le ayuden. La obra es de todos. Si es que por haber plantado la iglesia en Corinto y porque la gran mayoría de los creyentes en Corinto, si no todos, eran fruto del ministerio del apóstol Pablo que los había guiado al Señor Jesucristo para salvación a través del Evangelio. Ahora el apóstol Pablo se considera un padre espiritual para esos hermanos en Corinto. Por eso se preocupaba tanto por ellos. Eso era todo. Él era para ellos como un padre espiritual, así lo tomaba él y se preocupaba por ellos. Se preocupaba por las iglesias. Así también los ministros del Señor deben de preocuparse por el bienestar del rebaño, por el bienestar de las ovejas, por el bienestar de aquella iglesia que el Señor Jesucristo le ha confiado. Igual los líderes que acompañan al pastor en la obra. Todos deben caminar unidos. Todos deben de trabajar unidos. Todos deben de ir haciendo la obra del Señor hombro a hombro, unidos. Y poniéndose sobre todas las cosas como ejemplo. Espero que este capítulo 4 le haya sido de bendición. Vamos a iniciar el próximo miércoles con la ayuda de Dios, si Dios así lo permite, el capítulo 5. Es un poco serio igualmente. Recomiendo que lo vaya leyendo. Ya vaya leyendo por adelantado, capítulo por capítulo, antes de que caigamos a ello, para que usted vaya más o menos sabiendo de qué se trata. ¿Okay? Eso es muy saludable igualmente. Bien, hermanos, recuerde, ya el 16 de este mes vamos a abrir el servicio a las 7 de la noche, el estudio bíblico aquí en la iglesia. El 16 a las 7 de la noche empezamos. Tenga eso en cuenta. Siempre se requiere la mascarilla, siempre se requiere el distanciamiento, siempre se requiere el sanitizer, aquí lo tenemos, máscara aquí tenemos. Si es que su Biblia es requerida igualmente. Si necesita agua, así que también tráigala. Pero el domingo, este domingo pasado estuvimos aquí adentro, fue una emergencia por lo calor tremendo que estaba haciendo. Ya el próximo domingo vamos a estar otra vez afuera, tomando ventaja de la sombra del árbol que Dios nos plantó y que nos los ha dejado ahí.
Y por lo demás, pronto también, unas 2 o 3 semanas después de haber empezado con el servicio nocturno, vamos a empezar, digo, con el estudio bíblico de los miércoles, ya vamos a empezar igualmente con el servicio nocturno a las 5 de la tarde aquí en nuestra capilla. Es muy probable que para el segundo o tercer domingo de octubre vayamos al santuario grande a las 12 del día para tener el distanciamiento. La razón es que ya en octubre está un poco frío afuera y tampoco quiero que se vayan a enfermar, resfriarse y todo eso. Vamos a tomar esa decisión pronto con mis hermanos líderes y vamos a ver qué día ya podemos en octubre, pues, o requerimos o debemos irnos al santuario grande donde sí vamos a estar bien distanciados y, como se dice por ahí, con tal vez más protegidos por el distanciamiento solamente. De todas maneras, Dios es el que nos protege, hermanos. Dios es el que nos protege. Y yo estoy consciente. Yo tomo todas mis precauciones, todas. Si yo voy a ir a una tienda, antes de entrar a la tienda, me unto mi sanitizer en las manos, ¿verdad? Me limpio mis manos con sanitizer. Salgo de la tienda, lo hago igualmente. Cualquier cosa que haga también trato, ¿verdad? A veces se me olvida, pero trato. Me lavo las manos constantemente y si me llegara a infectar, bueno, ya me tocaba. Y la última palabra la tiene Dios. Si me llegara a infectar, yo sé que Dios es poderoso para que todo sea como una simple gripe. Y se fue. Y así cada uno necesitamos desarrollar fe, hermanos. A lo mejor Dios ha permitido todo esto para que de verdad crezcamos en fe y le confiemos a Él de verdad. Porque hasta eso necesitamos, creerle de verdad. Y espero verlos a más tardar el próximo domingo a la sombra de nuestro árbol aquí en la capilla. Recuerde su silla, su máscara, su agua, su Biblia es indispensable. Padre Santo, gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Le ruego, mi Señor, que nos ayude a todos como hermanos, Señor. Le ruego que nos proteja, le ruego que nos cuide, le ruego que nos edifique. Le pido, Señor, con todo mi corazón, por las hermanas, sobre todo las damas, Señor, que tienen hijos pequeños, que sea con ellos, Señor, que les ayude, que no se vayan a estresar, que, Señor, usted controle todo y nuestros hijos, de todas maneras, nuestros niños, Señor, sigan aprendiendo adecuadamente. Y aquellos padres, Señor, que pueden ayudar también en la educación, que lo hagan, que se involucren, Señor, sin ningún temor. La responsabilidad igualmente son los hijos. Y que usted, Señor, pronto pues ya permita que los niños regresen a la escuela. Y Dios Santo, por los jóvenes, aquellos que van a ir a la universidad, Señor, los que van a estar en el colegio, los que siguen en la high school, Señor, sea con todos, Señor, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, Señor, con los jóvenes, con los matrimonios, con los jóvenes adultos, los mayores, con toda nuestra iglesia, Señor, que usted sea con nosotros, por favor. Guíenos, ayúdenos, guárdenos y Padre Santo, provéanos todo lo que necesitamos, no solamente material, sino también de manera espiritual, Señor. Que estemos bien, bien protegidos por usted, mi Dios, que estemos bien cuidados, que estemos igualmente confiando, mi Señor. Para su gloria y honra se lo pido y le doy gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.